La historia de Emilio el día de hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Llegó el momento, cuéntanos. Híjole, Fer, esta historia de la que vamos a platicar el día de hoy, pues está tremenda, muy conmovedora. Una historia que cuando yo empecé a leer no tenía yo pues la magnitud de lo que realmente representa esta situación y estas adversidades que te presenta la vida, los golpes tan tremendos que te puede presentar la vida, y que aún con todo lo que pueda suceder, la sigas enfrentando, te levantes, pues prácticamente te sacudes el polvo y dices, tengo que seguir adelante. Y lo peor del asunto es que viendo el panorama dices, es que pues no hay para dónde ir, pero al final de todo me tengo que levantar y tengo que seguir. Es la historia de un chico que se llama Sue Aguayo, que nació un 2 de octubre de 1977. Para él, efectivamente, el 2 de octubre no se olvida, pero por muchas otras razones. Cuando nace dentro de una familia pequeña, llena de amor, está pues como cualquier niño, como cualquier pequeño, pues le gusta el fútbol, le gusta jugar, le gusta divertirse. Cuando transcurre su infancia como cualquier otro niño, llega a la edad de 5 años, empieza a tener un problema visual, empieza a tener problemas pues para poder enfocar los objetos, las cosas, y entonces su mamá nota que tiene este problema y lo lleva al médico a que lo revisen, y en ese momento pues la noticia no es muy alentadora. Le dicen que prácticamente le diagnostican ceguera total en el ojo izquierdo y miopía severa en el ojo derecho, y a partir de ese momento pues su vida, obvio, empieza a cambiar. Tiene 5 años de edad cuando le dan la noticia a su mamá de que prácticamente tiene el ojo izquierdo perdido, que ya no tiene visión. Y el ojo derecho pues está muy dañado por la miopía. Sin embargo, bueno, pues transcurren los años, parece tener una vida un poco más aligerada, tranquila, pero el destino, la situación, la vida le pone otro reto muy importante. A los 10 años se presenta este nuevo obstáculo. Él viene junto con su familia de un viaje de Puebla, vienen por la autopista de México-Puebla, cuando de repente un camión que parece se queda sin frenos, un camión de pasajeros, impacta la camioneta en donde viaja él con su familia y los proyecta, los saca de la autopista, los saca de la carretera y los manda a un voladero de 5 metros aproximadamente y se caen. En el momento en el que caen en este precipicio, el automóvil, esta camioneta en la que viajan, se empieza a incendiar. La mamá de Sue logra salir. Desafortunadamente su prima, tiene 4 años su prima, fallece en ese momento, sale volando y muere, muere su tía, y su mamá logra salir, pero su mamá se da cuenta que Sue se ha quedado en el automóvil, en la camioneta, atrapado. Entonces, como puede, logra sacarlo y en ese momento se lo llevan inmediatamente al hospital. De milagro, prácticamente así, de milagro sobrevive él y su mamá, pero desafortunadamente pues queda con heridas muy graves, quemaduras muy graves en el 70% de su cuerpo, además de una seria lesión en su mano derecha. Así que tuvo que pasar por al menos alrededor de 20 cirugías en el hospital, precisamente para poderlo salvar. Y venía después de todo este proceso que vive él en el hospital, pues un momento sumamente difícil. Un niño de 10 años prácticamente quemado, No, bueno. sin una vista en el ojo izquierdo, sin la capacidad de visión, y pues tiene que enfrentar a una sociedad también de pequeños, de niños, que lo sabemos, desafortunadamente a veces los niños son los más crueles para poder tomar este tipo de situaciones. Pero bueno, parecería que todo iba a mejorar a partir de ese momento, pues no, resulta que en ese momento tiene desprendimiento de retina del ojo derecho, que el único que tenía más o menos visión, y pues prácticamente a partir de ese momento, a los 15 años, justamente cuando está a unos meses de su cumpleaños, le dicen que ya va a quedar prácticamente ciego. Entonces es una situación en la cual pues sí es un momento sumamente duro, todo lo que venía abarcando, 15 años de vida y que se habían
pues prácticamente enfrentado a situaciones sumamente complicadas, sumamente difíciles. Pero bueno, pues la situación era ahí vivir o caerse o tirarse y no volver y no levantarse. Pues Sue Aguayo encuentra las fuerzas y lo que hace es refugiarse en la música. Pues prácticamente de manera solo, él mismo, de autodidacta, se convierte en un experto del teclado, al grado de que es tan bueno tocando el teclado del piano que pues, se va a una academia y termina siendo maestro en una academia de música y después coordinador de los maestros en esta academia, porque pues a él lo apasionaba. Hay que señalar que cuando desde los 5 años él empezó a practicar taekwondo porque admiraba a Bruce Lee. Entonces él decía que quería ser taekwondoín cuando fuera más grande. Sin embargo, bueno, las circunstancias no le dieron la oportunidad en ese momento. Sin embargo, ya pues cuando estaba tomando clases, daba clases a los 19 años, ya como maestro y coordinador y profesor de música, en el 2004 dice, creo que es el momento de retomar lo que siempre había dejado olvidado, que es el taekwondo. Y entonces comienza a estudiar taekwondo aún con las adversidades. El 15 de mayo del 2005 hace su primer combate ya como cinta verde con otro chico de su mismo grado y con otro chico casi en las mismas condiciones, pero bueno, les sale airoso, le empieza a gustar, dice esto, yo de aquí soy. Y entonces termina ya en el 2007 con un certificado de cinta negra y se va a Buenos Aires, Argentina, a competir y gana la medalla de oro en el Abierto Internacional de Taekwondo. Hace historia precisamente porque se convierte prácticamente en el primer taekwondoín en haber participado como un atleta ciego y en esta competencia que es a nivel internacional. En 2008 repite esta gran hazaña y vuelve nuevamente a pisar un dojo en un campeonato internacional y gana nuevamente como cinta negra, se convierte otra vez en campeón mundial, logrando la medalla de oro. Y entonces, bueno, pues al final él empieza a trabajar ya precisamente ayudando a personas que han perdido la vista y a través de todo esto logra pues complementar con una fundación, la Fundación Sue Aguayo, que es justamente la que se ha dado a la tarea de apoyar a personas que tienen estas discapacidades, que tienen capacidades diferentes y que de alguna manera él en esta historia que ha generado, pues decide un día escribir un libro y precisamente contar más a detalle cómo ha sido la vida de una persona que finalmente tiene toda esta situación, que tiene que enfrentar todas este tipo de adversidades, sobre todo en una sociedad que no está preparada para personas con capacidades diferentes, con visión débil o prácticamente ciegas, que no hay competencias tan fáciles de adaptar como competidor paralímpico, porque finalmente no ve, porque finalmente tiene o pierde en el accidente que tiene en la camioneta cuando tiene 10 años, pierde una mano prácticamente. Entonces, al final de cuentas, lo que es, imagínate, tocar un teclado casi sin una mano, hacer formas o tener combates en taekwondo sin tener una mano, sin tener la visión, sin prácticamente con un trabajo que se hace para personas con capacidades diferentes, en el caso, por ejemplo, de los ciegos que pelean con cascabeles para que puedan identificar el sonido y puedan hacer este tipo de combates. Así que es prácticamente el único ciego cinta negra en el mundo, campeón internacional de combate en taekwondo. Y a raíz de todo esto, de toda esta vida que ha tenido, pues cuenta también que decide escribir un libro que se llama Fuerza, Fe y Pasión por la Vida. Entonces, porque llega un momento en el que se pregunta, y le dice, así lo cuenta, le dice a Dios, yo no estoy entendiendo hacia dónde me estás llevando, pero bueno, pues al final de cuentas, pues yo voy hacia donde tú me digas, porque parecería de repente una vida muy catastrófica,
pero que yo sí a veces pienso, a veces nos dejamos vencer por la primera adversidad, ¿no? E imaginemos una vida justo como la de él, llena de muchas adversidades y que al final de cuentas, él lo cuenta con una gracia y todavía le preguntas, ¿volverías a vivir lo que has vivido? Y te dice, sí, o sea, sí, porque si yo no viviera como he vivido, como lo que me pasó y esta fortaleza que me dio mi madre, pues yo al final de cuentas no sería quien soy, que al final de cuentas me he convertido en una persona mucho más positiva, mucho más echada para adelante, una persona que disfruta la vida y el constante movimiento de esta misma vida, que yo no aprecio con los ojos, sino que aprecio en experiencia, en esencia, en vivencia, ¿no? Y que dice prácticamente que todo esto se lo debe al gran apoyo de su mamá, él habla mucho de que había frases muy contundentes que le decía a su mamá, como que la honestidad sea siempre tu carta de presentación, sé siempre un hombre de hechos porque a las palabras se las lleva el viento, nunca te derrotes antes de intentar ganar y lucha por tus metas hasta lograr y sé feliz inclusive en los momentos más difíciles. Y dice, y así es como vivo. O sea, enfrento momentos muy difíciles a lo largo de mi vida durante todos estos años, los primeros 15 y luego después pues, muchas consecuencias de los primeros 15. Y sin embargo sigo siendo feliz y sigo siendo una persona llena de ánimo en la que pues no me caigo, no trato de no decaer. Y en este sentido lo que dice es, tuve que enfrentar el momento, quizá el momento más difícil de mi vida, como le puse yo el día de hoy, como titulé esta historia, el momento más difícil de mi vida, dice, llegó el 29 de marzo del 2019 porque él está casado, tiene dos hijos, un chico, Yasael, de 8 años, y su hija, Brittany. Y dice, pero el momento más difícil de toda mi vida no fue cuando perdí el ojo izquierdo, no fue cuando perdí el ojo derecho, no fue cuando tuvimos aquel accidente con mi madre. Dice, el día más difícil de mi vida es el día, justo ese, el 29 de marzo, cuando me dicen que mi hijo tiene problemas de retina, igual que me pasó a mí a los 5 años. No. Es Y Potscutefe. No. Él es Sue Aguayo. ¿Es la historia que nos estás platicando? así es, de un atleta paralímpico mexicano, conferencista, creador de la Fundación Ciudad Aguayo, escritor, y que tiene este libro justo que se llama Fuerza, Fe y Pasión por la Vida, que es prácticamente lo que cuenta de su vida, de cómo ha pues, luchado y todas esas adversidades y las ha vencido, porque al final de cuentas las ha vencido. Ahora, para saludarlo y darle la bienvenida, Sue, ¿te dijeron que tu hijo tenía un problema en los ojos como cuando tú lo habías empezado a tener a los 5 años? Hola, hola, ¿qué tal, querida Fernanda, Emilio? Gracias por la invitación. Así es, cuando me preguntan cuál ha sido la prueba más difícil, yo contesto, no fue mi accidente, no fue quedarme ciego, no fue la discriminación y el rechazo laboral y académico, no, fue enfrentarme a que mi hijo tenía desprendimiento de retina justo en marzo del 2019 y no poder decir lo que mi madre me dijo a mí cuando yo estaba perdiendo la vista a los 15 años. Sue, te regalo mis ojos para que puedas volver a ver si eso es posible. Yo no le podía decir eso a mi hijo porque mis ojos ya no le servían a él. Fue el momento más difícil, pero en ese instante, querida Fernanda, Emilio, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, quiero que sepan que no reproché nada a Dios, no le pregunté el por qué, sí le dije, no entiendo hacia dónde nos quieres llevar, pero yo voy y voy de la mano de mi familia y te entrego a mi hijo y te entrego la vista de mi hijo y te entrego lo que tú decidas que va a venir. Y yo sé que lo que va a venir va a ser todavía mucho mejor que lo que estamos viviendo en este momento. Y sí, hubo mucha angustia, mucha incertidumbre, pero nos levantamos, nos unimos todavía más como familia. Hoy puedo decirles que la pandemia ha tenido para nosotros un efecto de mucha convivencia, de mucha alegría. Jugamos, hacemos retos de 24 horas, vemos pelis, salimos a corretearnos en el patio, a jugar juegos de mesa, en fin. ¿Por qué? Porque el año pasado creo que por eso sucedió esto, nos fue preparando para que la familia, nuestra familia,
seguir estando tan unida y tan llena de amor. Wow. Pues sí, la verdad es que es admirable toda esta parte. Zoe, y bueno, ahorita estás, Zoe Aguayo, presentando también este libro que se llama Fuerza, Fe y Pasión por la Vida. Cuéntanos. Fíjense que este libro, yo recuerdo mucho una entrevista contigo, Fernanda, hace ya bastante tiempo, y tú preguntabas, bueno, si la gente paga para ir a ver a Zoe Aguayo a una conferencia, ¿qué va a encontrar? ¿Qué va a encontrar? Si Zoe tuviera que escribir un día su historia, ¿qué la gente qué va a encontrar? Hoy, querida Fernanda, te puedo contestar esta pregunta con un libro en la mano y decirte, la Ay, gente va a Zoe. encontrar, uno, Wow. ¿Sabes qué me da gusto una que te hayas acordado historia, de la pregunta, sí, Porque fue hace muchos años. Y dejar una pregunta simbrada en claro. alguien tantos años es un halago para mí, ¿eh? Claro que sí, por supuesto, créeme que sí. Ya luego te platicaré que después de esa entrevista nos fuimos a una gira a Colima de conferencias, nos fuimos a otra gira a Monterrey, nos fuimos a otra gira, mucha gente nos escuchó contigo y nos invitó. Y hoy yo les invito a que adquieran este libro. Mira, van a encontrar una historia que si no fuera una biografía, yo te diría, es entre una novela con un toque dramático, pero al mismo tiempo aventura, un toque de ficción, pero también tiene una parte padrísima que es de inspiración, de superación personal, de desarrollo humano. ¿Y saben qué es lo mejor? Que no es un libro escrito desde la teoría de un tratado social o psicológico, no, es una historia real. Es una historia de alguien que ya lo vivió, que lo ha vivido durante 43 años y que está contada de una manera padrísima porque nos vamos al pasado, al presente, al pasado más pasado, al futuro. Empieza con un capítulo que se llama La Batalla del Guerrero Blanco, que es precisamente cómo viví la pelea final por la medalla de oro en Argentina en el 2007. Así empieza el libro y te lleva al estadio, te lleva a sentirte en medio del área junto conmigo y sentir ese miedo, esos nervios, pero al mismo tiempo esa adrenalina y esa pasión por alzar una medalla para mi pueblo, para mi No, país, bueno. pero también una medalla que diga, sí se puede. De hecho, en el título del libro, en la parte de abajito, tiene un eslogan que dice, si yo puedo, tú también puedes. Pues estás viviendo momentos importantes y consolidando ilusiones, sueños y deseos de dejar pues algo para tu hijo, pues como testimonio de vida. Eh, Así es. qué historia, ¿eh? Fíjate que cuando le empezó a contar Emilio, aquí que está conmigo, dije, bueno, qué barbaridad, Claro. el accidente, la mamá, él, el hijo. Bueno, pareciera que todo está verdaderamente color oscuro, ¿no? Sí. Y que tú digas Sí. que no, ah, caray, ¿de dónde Es que, sacas esa ¿sabes qué fuerza? sucede? Precisamente por eso el libro se llama así, ¿no? Fuerza es un fortalecimiento de la adaptación. Definitivamente el proceso de la evolución de la naturaleza eh, está basado en la adaptación de los seres. Y yo lo único que he hecho es adaptarme a la circunstancia. Me quemé, no puedo hacer otra cosa, me adapto. Me quedé ciego, ¿qué puedo hacer? ¿Devolverme la vista? Pues no puedo. Entonces, ¿qué hago? Me adapto. Perdí una mano, ¿no? Me quedan estos 3 dedos, pues me adapto. Quiero ser pianista, pues me opero para que me hagan estos 3 dedos y soy pianista hoy día, ¿no? Soy compositor, de hecho el año que viene, si Dios quiere, sale mi disco. Entonces, ¿qué hago? Me adapto, ¿no? Fe. La fe, ¿qué es la fe? Es saber que todo va a estar bien, aunque no lo puedas ver en este instante. Pero si tú caminas con la idea de, es que me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal, pues te va a ir mal. Pero si tú caminas con la idea de lo voy a intentar total, el no ya lo tengo. Ahora lo que debo de conseguir es el sí. Y la parte de la pasión, ¿qué es la pasión? Es el amor extremo. ¿Sí? Y creo que nos lo enseñó Jesús cuando vino aquí, nos lo enseñó de una manera sorprendente. Y luego tenemos más referentes, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta, el Papa Francisco, Gandhi, o sea, vivieron apasionados, ¿no? ¿Te O sea, ahí comparas con está. ellos? No, pero sí soy ser humano como ellos y sé que trato de seguir esos ejemplos, son mis ejemplos de vida, son inspiración para mí,
y yo sé que en mi lucha, así como ellos lo hicieron en la suya, sé que voy por muy buen camino y yo espero, este libro, precisamente le decía a mi esposa la semana pasada, ya me puedo morir en cuanto Dios diga, yo no le tengo miedo a la muerte, no me quiero morir, evidentemente, pero yo digo, si Dios me dice, Sue, te necesito ya más acá arriba que allá abajo, sé que esta historia, sé que este libro es un legado vital, es una herencia que yo le dejo a la humanidad y que espero que así pasen 100 años, la gente siga leyendo esta historia y diga, si él pudo, yo también puedo. Y hay un mensaje muy claro, querida Fernanda y Emilio, que son 3 claves, son 3 puntos que a mí me han sacado adelante. Lo primero, deja de sufrir por lo que te hace falta. Todo mundo pierde mucho tiempo sufriendo y quejándose por lo que le hace falta. Nos hacen falta muchas cosas, claro, y hoy con esto de la pandemia más, ¿sí? Segundo punto, aprende a ser feliz con lo que tienes, que estoy seguro que tienes más que lo que te hace falta. ¿Estás vivo? Pues entonces sé feliz porque estás vivo, ¿sí? Y vivir no solo es respirar, vivir es disfrutar, ¿sí? Habrá quien me diga, ¿cómo voy a disfrutar si no tengo trabajo? ¿Y cómo voy a disfrutar si tengo deudas? Hay ¿Cómo que voy a disfrutar disfrutar. si se me murió mi mamá de COVID? Sí, pero estás vivo, ¿sí? Y eso que te toca, hay que disfrutarlo. Y 3, lucha incansablemente por lo que quieres, por lo que deseas, por lo que sueñas. No te rindas jamás. Jamás te rindas. Con Si eso te nos caes una quedamos. vez, Si te levántate. caes una vez, levántate, Sue Aguayo. Con eso nos quedamos. Qué historia, ¿eh? Un abrazo, qué historia, Emilio. La historia de Emilio aquí en QTF.